Las autopistas de México demuestran una capacidad técnica que desafía toda expectativa. No es simple asfalto, es un gigantesco organismo vivo que respira, una obra de arte en sí misma. He recorrido innumerables caminos por todo el mundo, he sido testigo de proezas de la ingeniería, pero esto es otro nivel. Esas fueron las palabras que un riguroso arquitecto italiano, conmocionado, gritó en medio de una carretera mexicana. La fotografía que tomó con manos temblorosas y subió a la red de una autopista en México causó un revuelo instantáneo en Internet a nivel mundial. La reacción fue tal que los principales medios de comunicación europeos compitieron por producir documentales especiales sobre el tema, desencadenando una situación sorprendente. ¿Qué fue exactamente lo que hizo que el corazón de un arquitecto italiano, dotado de una fría y férrea racionalidad, latiera con tanta fuerza? Desvelemos ahora, sin omitir detalle, el milagro que dejó al mundo boquiabierto. Recientemente, la RAI, la mayor radiotelevisión pública de Italia, emitió un reportaje en profundidad sobre el sistema de autopistas de México. El origen de esta enorme repercusión fue una simple fotografía y el relato de una experiencia personal publicados en redes sociales por un hombre italiano. Su nombre es Marco. Nacido en 1987 y profesional del diseño con formación en ingeniería arquitectónica, era un hombre apasionado que desde niño había sentido un amor excepcional por las estructuras, lo que lo llevó a seguir el camino de la arquitectura. Le fascinaban especialmente las estructuras artificiales como los rascacielos y los puentes imponentes, y en sus días libres disfrutaba conduciendo para explorar obras arquitectónicas por toda Europa. Tanto las ciudades modernas que concentran la última tecnología como los cascos antiguos que han visto pasar cientos de años, todo hace que mi corazón se acelere. Eso decía él. Pero últimamente había un objeto que capturaba su atención de forma casi obsesiva: las carreteras. Detrás de esta inmersión en una infraestructura que antes no era más que un medio para llegar a otro lugar, se escondía una historia dolorosa y desgarradora. Aunque había nacido y crecido en Italia, la cuna de la arquitectura y la ingeniería, las carreteras de su patria, a sus ojos, no estaban a la altura de las circunstancias. A poca distancia de las grandes ciudades, eran comunes los tramos congestionados por interminables obras de reparación, y los complejos cruces, enredados como nidos de serpientes, eran una fuente de estrés aterrador para los conductores. En particular, la inconsistencia de la señalización y los cruces confusos eran la causa principal que sumía en el caos a los conductores extranjeros. De hecho, el propio Marco llevaba en su corazón la tragedia de haber perdido a su perro, que era como de la familia, en una de estas complicadas carreteras. Sucedió durante un sombrío atardecer, mientras paseaba como de costumbre con Leo, su Golden Retriever. El sonido del claxon de un coche que se había perdido en un cruce complicado asustó a Leo, que saltó hacia la calzada. La fuerza violenta del gran perro lo arrancó de las manos de Marco, y la correa se le escapó. Gritó su nombre con una angustia que le partía el alma, pero el coche, que entraba en el cruce a gran velocidad y con poca visibilidad, no pudo ver a Leo en la oscuridad. Tras el sonido sordo de un impacto, Leo nunca más se levantó. A día de hoy, Marco todavía no puede pasar por esa calle, que ni siquiera tenía un paso de peatones debidamente diseñado. El conductor en aquel momento era un turista francés que se había perdido por primera vez en ese camino. La señalización era terriblemente escasa y la estructura era demasiado compleja. Incluso las señales de límite de velocidad variaban de un tramo a otro, lo que para un extranjero era una pesadilla, le decían sus amigos para consolarlo. Pero el problema no era solo la complejidad de las carreteras. Los agentes de estacionamiento privados patrullaban constantemente y con un rigor admirable, multando severamente las infracciones. El estacionamiento en la calle tenía un límite de tiempo, y bastaban unos minutos de más para recibir una multa implacable. Está bien que haya cámaras, pero esto es pasarse de la raya. Antes de ponerle un cepo a la rueda de mi coche, me gustaría que arreglaran el estado de las carreteras. Dejen de buscar formas de sacar multas y, por favor, construyan carreteras por las que se pueda conducir. Mientras escuchaba estas quejas de sus colegas, Marco empezó a hacerse una pregunta: ¿cómo serán las carreteras en otros países? Su curiosidad intelectual como arquitecto y el dolor personal por la pérdida de su amado perro se cruzaron de forma explosiva. Decidió recorrer el mundo para encontrar la carretera perfecta y ver la situación con sus propios ojos. Por ejemplo, las autopistas de Estados Unidos eran enormes, con carriles anchos, pero su mantenimiento era deficiente, lo que provocaba accidentes graves con frecuencia. En el Reino Unido, las carreteras eran estrechas, antiguas
y sufrían atascos de tráfico terribles a diario. En la India, la infraestructura no podía soportar el crecimiento explosivo del número de automóviles, y el concepto de respetar las normas de tráfico era casi inexistente, registrando la tasa de accidentes más alta del mundo. Las autopistas de Italia estaban desarrolladas, pero los peajes asesinos y la estrechez agobiante de las carreteras eran un problema. Al observar las carreteras de cada país, se dio cuenta de que cada una tenía sus propias características, con ventajas y desventajas claras. Mis amigos se quejan de las carreteras de sus países, pero ¿acaso no existe un sistema perfecto? Justo cuando, decepcionado, estaba a punto de abandonar su búsqueda, un país cruzó su mente: México. Casualmente, Marco había estudiado español como asignatura optativa en la universidad y podía mantener una conversación sencilla. ¿Qué sorpresas me depararán las autopistas de México, símbolo de un crecimiento acelerado y vertiginoso? Con el pecho henchido de expectación, embarcó en un avión rumbo a México. Desde el taxi que lo llevaba del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al corazón de la ciudad, Marco miraba por la ventana como si quisiera perforar el cristal. Siendo una de las megaciudades más grandes del mundo, había imaginado una jungla fría e inorgánica de rascacielos de última generación, cubierta por una telaraña de carreteras de hormigón. Sin embargo, el paisaje que se desplegó ante él desmintió por completo sus expectativas. Justo al lado de un reluciente edificio de cristal que se alzaba hacia el cielo, un antiguo templo de la época colonial, con sus elegantes curvas, permanecía en silencio. Había barrios antiguos llenos de vida y a la vez se erigían monumentos deslumbrantemente modernos. Mientras gigantescos viaductos elevados cruzaban el cielo, también coexistían estrechos callejones flanqueados por bugambillas. Marco se sintió envuelto en una extraña sensación. Lo completamente nuevo y lo muy antiguo se mezclaban, y milagrosamente no sentía ninguna disonancia. El primer gran impacto en la mente de Marco fue el asombroso puente baluarte bicentenario que cruzó en su trayecto. Una estructura colosal que se extiende sobre un profundo barranco en medio de la Sierra Madre. Se quedó sin palabras ante la belleza casi mítica del puente suspendido en el corazón de la sierra y la perfecta simetría de los innumerables cables que lo sostenían. Como arquitecto, intuyó instintivamente que este puente era más que largo y hermoso. Resistir los vientos huracanados de la región y los fuertes sismos que azotan el país, y que un diseño tan resistente se oculte tras una apariencia tan elegante. El diseño meticuloso que separaba los enormes pilones a una gran distancia era una consideración para permitir que la naturaleza fluyera sin sentir la opresión de la estructura. Aún más sorprendente fue la ingeniería de precisión necesaria para ensamblar la gigantesca superestructura en tierra y colocarla sobre los pilares en el barranco sin margen de error. La tecnología de ingeniería mexicana, que superó los desafíos de la orografía extrema para completar este megaproyecto en tiempo récord, había asombrado al mundo. Días después, mientras Marco cruzaba de nuevo el puente en un coche de alquiler, las lágrimas de emoción brotaron al contemplar la magnífica vista del atardecer sobre las montañas y la silueta del coloso de hormigón y acero, cuyas sombras doradas se entrecruzaban. Esto no es solo una vía de paso. Es un puente que parece un himno a la audacia de México, extendiéndose hacia el corazón de la sierra. Su cuaderno de bocetos se llenó con dibujos detallados del puente. ¿Qué clase de magia es esta? El asombro y la admiración se arremolinaban en la mente de Marco. Nunca había visto un paisaje así, ni en Italia ni en Estados Unidos. Lo que más lo estremeció fue la perfecta armonía con el entorno. Las áreas verdes, los miradores y las imponentes montañas que se veían a lo lejos encajaban a la perfección con el paisaje, como si la mano del hombre y la de la naturaleza hubieran trabajado juntas. Y sobre todo, las autopistas, su principal objetivo, se integraban perfectamente en la gigantesca Ciudad de México. Incluso emanaban una atmósfera natural, como si hubieran existido allí desde tiempos inmemoriales. Los viaductos elevados que fluían entre los rascacielos, los innumerables puentes que cruzaban elegantemente las antiguas calzadas. Ninguno de ellos desentonaba. Todos respiraban como parte de la ciudad. Incapaz de contenerse, Marco se dirigió al taxista. Es realmente increíble. ¿Cómo pueden la autopista, los edificios de vanguardia y el paisaje antiguo crear una sensación tan perfecta como si fueran un solo lienzo? Es la primera vez en mi vida que veo algo así. El conductor sonrió amablemente y respondió: «Gracias.
La Ciudad de México de día es maravillosa, pero de noche es puro arte. Si tiene la oportunidad, suba a un lugar alto y contemple el paisaje nocturno. Especialmente desde la Torre Latinoamericana, la vista es de otro mundo. Las luces de los edificios apiñados brillan como estrellas, como si la Vía Láctea hubiera descendido a la Tierra. El conductor, mirando al frente, continuó con voz orgullosa. Llevo al volante el tiempo suficiente para haber visto cambiar este paisaje 3 veces, y nunca me canso de mirarlo. El rostro de la ciudad cambia con cada estación. La vista nocturna en el aire claro y frío del invierno es especialmente hermosa. Agarrando ligeramente el volante, el conductor añadió: a los que vienen de fuera también les encanta la vista nocturna del viaducto y el periférico. Las luces de los coches forman ríos de colores. Es uno de los nuevos espectáculos de la ciudad, y me enorgullezco de ello. ¿Qué rostro me mostrará la Ciudad de México de noche? ¿Cómo se transformará esta perfecta armonía que sentí durante el día? Al oír esas palabras, la curiosidad de Marco surgió como lava. Esa misma noche, sin dudarlo, se dirigió al mirador de la Torre Latinoamericana. Al contemplar el paisaje de la Ciudad de México desde las alturas, Marco literalmente contuvo la respiración. Como si hubieran volcado un joyero gigante, un sinfín de luces urbanas se extendían bajo sus pies hasta donde alcanzaba la vista. Y no era un espectáculo artificial, montado para los turistas. Era la luz de la auténtica fuerza vital que emanaba de la vida y el trabajo de millones de personas. Sus ojos se clavaron en los enormes ríos de luz que atravesaban el paisaje nocturno. Mirando en silencio, vio cómo miles de puntos de luz se movían orgánicamente, como si fluyeran por gigantescas arterias. Cuando se dio cuenta de que eran las luces de los coches que circulaban por las autopistas, un escalofrío le recorrió el cuerpo. A punto de ser medianoche, ¿y todavía hay un flujo logístico tan tremendo en movimiento? Lo que más le impresionó fue la belleza geométrica de las carreteras que llenaban sin resquicio el corazón de la gigantesca urbe y de las luces que nadaban sobre ellas. Las carreteras de asfalto, que de día se fundían silenciosamente en el paisaje urbano, de noche se convertían en ríos de luz resplandeciente que flotaban sobre la ciudad. Esta visión, a la vez fantástica y dinámica, era diferente a cualquier paisaje nocturno que Marco hubiera visto en sus viajes por el mundo. Las carreteras de Italia o el Reino Unido, de noche, son oscuras y desoladoras, e incluso inspiran miedo. Las autopistas de Estados Unidos son luminosas, pero tienen un aire inorgánico, como piezas de una máquina fría. Sin embargo, las autopistas de México eran diferentes. Se fusionaban con la ciudad y latían como un corazón gigante. En un solo día, el riguroso arquitecto italiano había entregado su alma por completo a la infraestructura vial de México. Sin duda, aquí se esconden maravillas aún más asombrosas. Al bajar del mirador, regresó al hotel y comenzó a recopilar información frenéticamente. Para su sorpresa, descubrió que muchos extranjeros estaban fascinados por la infraestructura vial de México y pudo encontrar una enorme cantidad de elogios y análisis en varios idiomas. También había innumerables fotos de autopistas de una belleza sobrecogedora. Marco se convenció. Las carreteras de México aún le reservaban un impacto mayor que el que había descubierto. Entre todas, lo que capturó su atención con más fuerza fue una fotografía aérea de un distribuidor vial que serpenteaba entre cadenas montañosas. Mientras miraba fijamente el monitor en la habitación de su hotel, tras una noche en vela, una obra maestra saltó a sus ojos. Era una foto tomada desde el aire de un distribuidor vial en la Autopista del Sol, que atraviesa la escarpada Sierra Madre. En el corazón de las majestuosas montañas, un deslumbrante y hermoso nudo de carreteras, complejo pero en perfecta sintonía con el terreno, se revelaba ante él. Vio en un instante que era una estructura completada tras los cálculos meticulosos y el esfuerzo titánico de los diseñadores, que habían aprovechado al máximo los desniveles extremos propios del terreno montañoso para que los vehículos pudieran circular sin reducir la velocidad. Esto no es solo infraestructura. Es una obra maestra perfectamente calculada. El corazón de Marco latía con una fuerza que parecía que iba a estallar. Como arquitecto, sabía que no era un simple camino hecho vertiendo hormigón. Era un homenaje a la gran naturaleza, una obra de arte. Lo que más le conmovió fue la sublime filosofía de los diseñadores mexicanos de minimizar al extremo la destrucción de la naturaleza, inevitable al construir una carretera. En medio de la vasta naturaleza se ha erigido una estructura artificial, pero en lugar de restarle valor, eleva el nivel del paisaje y completa una estética perfecta. Esa armonía sin disonancias que sentí en el centro de la Ciudad de México se aplica de la misma manera en las profundidades de la montaña.
construir una nueva estructura de hormigón y al mismo tiempo hacer que se asimile perfectamente al paisaje natural preexistente. ¿Es esta la asombrosa fuerza de los mexicanos que valoran la unidad con la naturaleza? Marco acarició la fotografía y susurró como si estuviera poseído por algo. Sintió hasta la médula el noble espíritu de los ingenieros mexicanos, que no se limitaron a crear un medio de transporte eficiente, sino que infundieron un profundo respeto por la naturaleza. Mientras continuaba su investigación, descubrió una información que volvió a golpear su mente. Cerca de la Ciudad de México existía un distribuidor vial legendario que había asombrado a ingenieros de todo el mundo. Se trataba del distribuidor vial San Antonio y otros gigantescos cruces del área metropolitana. Al leer calificativos como el rey de los distribuidores o el milagro de la ingeniería civil mundial, Marco no pudo quedarse sentado. Al amanecer condujo hasta el lugar. Al llegar, Marco sintió que las piernas le flaqueaban y estuvo a punto de desplomarse. Una presencia tan gigantesca y abrumadora que ni siquiera podía abarcarla toda con la vista. Se quedó completamente sin habla ante la majestuosidad de un distribuidor vial tridimensional más complejo que una telaraña. Normalmente, un distribuidor es simplemente una estructura que conecta dos carreteras de forma tridimensional. Pero el monstruo que se extendía ante sus ojos tenía nada menos que 6 vías que se superponían como un origami en varios niveles, formando un torbellino. Desde su perspectiva de diseñador, Marco quedó fascinado por una belleza estructural tan cruelmente compleja, pero, a la vez, perfecta y sin un ápice de desperdicio. Si mis amigos europeos, que entran en pánico al encontrarse con una rotonda un poco complicada, vieran esto, probablemente se desmayarían echando espuma por la boca. Una sonrisa seca se le escapó al imaginarlo. Un laberinto de hormigón tan exquisitamente elaborado no se encontraba en ninguna otra parte del mundo. Pero el verdadero impacto no estaba solo en lo que se veía en la superficie. El corazón de este gigantesco distribuidor, es decir, bajo las vías, albergaba una rotonda subterránea de un solo sentido que giraba en el sentido de las agujas del reloj, 3 salidas que conectaban con las avenidas circundantes e incluso un estacionamiento de transferencia y una terminal de autobuses foráneos. Debajo del distribuidor se enroscaba otro distribuidor y una terminal multimodal. Marco quedó atónito ante este sistema de 4 niveles, apilados verticalmente desde el túnel subterráneo hasta el viaducto más alto. Haber completado un diseño así ya en el siglo XX demuestra la increíble capacidad de México. Dios mío, esto no es una carretera, es un parque de atracciones de última generación. Para superar las limitaciones de un espacio denso, utilizaron el espacio de una manera tan tridimensional. Sin darse cuenta, Marco estaba aclamando en voz alta. La tenacidad y el genio de los diseñadores mexicanos para exprimir hasta la última gota de eficiencia de cada palmo de terreno estaban condensados en esta gigantesca estructura. Fue el momento en que confirmó con sus propios ojos la abrumadora capacidad técnica de México, líder en la ingeniería civil mundial. Y sobre todo, el hecho de que este abrumador y monstruoso gigante de hormigón se integrara como por arte de magia entre los complejos de apartamentos y los enormes edificios circundantes, le hizo querer arrodillarse. Su imponente figura brillando bajo el sol era impresionante, pero al caer la noche, su majestuosidad evocaba un temor cercano a la reverencia. Bañado por las luces de los edificios circundantes y de las decenas de miles de coches, el gigantesco distribuidor vial emergía en la oscuridad como un monstruo mecánico de una película cyberpunk. A diferencia de su apariencia ordenada durante el día, en la oscuridad parecía una enorme criatura viva encogida, lo que era aterrador, pero al mismo tiempo estimulaba dolorosamente su espíritu de exploración. Su cuerpo estaba paralizado por la impresión, pero en su mente gritaba incesantemente: «Quiero acercarme más. Quiero sentir directamente el latido de esa gigantesca arteria». Conteniendo la emoción que lo embargaba, Marco permaneció de pie, como clavado en el suelo, durante un buen rato. Había pasado su vida buscando grandes obras arquitectónicas por todo el mundo, pero nunca se había enfrentado a una obra maestra que llevara la función y la perfección estructural a tal extremo. Marco quedó fascinado por la visión del mundo de esta gigantesca estructura y su infraestructura de clase mundial, porque no era una simple obra de ingeniería civil, sino una gigantesca obra de arte que concentraba una capacidad técnica fuera de serie. Además, se maravilló al saber que existían innumerables cruces de esta escala por todo México.
Mientras continuaba su investigación utilizando directamente las carreteras, Marco se dio cuenta de que existía una enorme diferencia entre el sistema de su país natal, Italia, y el de México. Y una de esas diferencias iba a hacer añicos sus valores de toda la vida. Lo primero que le sorprendió fue el sistema de peaje. Las autopistas europeas, especialmente la autostrada italiana, se operan en principio de forma gratuita, bajo el pretexto de ser una obra pública. La idea es que, si se construyó con impuestos, es natural que sea gratis. En cambio, las autopistas de México eran de peaje y cobraban una tarifa estricta. El sistema consistía en pagar en efectivo en las casetas de peaje o de forma automática a través de un dispositivo de comunicación inalámbrica llamado IAVE, instalado en el vehículo. Al principio, Marco sintió rechazo. ¿Ya pago impuestos y ahora tengo que pagar de nuevo cada vez que uso la carretera? Seguramente mucha gente evitará usarlas por el coste, y se formarán cuellos de botella terribles en cada caseta. Sin embargo, en el momento en que alquiló un coche y condujo por una autopista mexicana, sus prejuicios superficiales se derrumbaron por completo. Lo que casi lo hizo desmayar de asombro fue la increíble velocidad y comodidad del IAVE. No había necesidad de detenerse frente a la barrera ni de coger un billete. Simplemente, pasando a la velocidad normal de conducción, el pago se completaba en un instante. Gracias a esta tecnología asombrosa, a pesar de la existencia de una barrera física como la caseta de peaje, los atascos desaparecían milagrosamente. La transición de una carretera normal a la autopista era tan fluida que parecía como si una gota de agua se uniera a la corriente de un río. Lo más increíble era que este sistema de peaje no tenía un mero propósito de recaudación. México había introducido una ingeniosa diferenciación de tarifas, como descuentos nocturnos o para viajeros frecuentes, para dispersar el tráfico que se disparaba en las horas punta. Se incentivaba a los camiones de carga y a los conductores con flexibilidad de horario a viajar de noche, cuando las tarifas eran más baratas, controlando así artificialmente el flujo sanguíneo de toda la red vial. No se limitan a recaudar. Usan el dinero como un arma para controlar y dirigir todo el flujo logístico del país. Marco se quedó maravillado ante un sistema tan diabólicamente inteligente. El verdadero impacto comenzó al conducir por la carretera. A pesar de pisar el acelerador y superar los 100 km por hora, la carretera estaba sorprendentemente lisa. Por más que buscó, no encontró baches que destrozaran las muñecas de los conductores ni grietas. Al contrario, vio en varias ocasiones a las patrullas de Los Ángeles Verdes, con sus luces intermitentes, circulando incesantemente las 24 horas del día como glóbulos blancos de la carretera, recogiendo escombros y previniendo accidentes. Miles de camiones de volteo y tráileres de un peso tremendo pasan por aquí cada día, y la carretera sigue intacta. Es un milagro. Fue entonces cuando Marco se dio cuenta por primera vez. Precisamente porque se cobra un peaje estricto, es posible un mantenimiento y una gestión de la seguridad tan perfectos con ese enorme capital. Las carreteras de su Europa natal eran en efecto gratuitas, pero el asfalto estaba destrozado como harapos, y era habitual que la suspensión se rompiera. El firme del arcén era tan frágil como el tofu, y no eran raros los terribles accidentes en los que un camión grande, al intentar detenerse en el arcén, volcaba y rodaba. Me avergüenzo de haber vivido creyendo que era normal arriesgar la seguridad y la vida a cambio de la gratuidad. Es 100, 1000 veces más beneficioso pagar un coste justo y utilizar una carretera segura con las mejores condiciones garantizadas que conducir por un campo de minas donde no sabes cuándo vas a morir. No tuvo más remedio que inclinar la cabeza ante la Administración Vial de México, que prioriza la seguridad de las vidas que circulan por la carretera por encima de una apariencia vistosa. Y otro hecho le vino a la mente. México es un país con un clima extremo, con temporadas de lluvias torrenciales y huracanes en verano, y condiciones de heladas en las zonas altas en invierno, además de una orografía montañosa y escarpada. A pesar de ser el entorno más perfecto y infernal para la destrucción de carreteras, las autopistas de México no se inmutaban, salvo en caso de desastres mayores. Incluso si las carreteras quedaban cortadas por deslaves o lluvias torrenciales, desplegaban operaciones de restauración a una velocidad vertiginosa, digna de tiempos de guerra, para no detener ni un solo día la red logística, la arteria vital del país. Otra innovación que le heló la sangre fue el sistema de seguridad invernal. Al atravesar zonas montañosas con mucha nieve y temperaturas bajo cero, Marco temía la formación de hielo en la carretera, el llamado hielo negro. En Italia también era un asesino invisible que se cobraba cientos de vidas cada año.
Pero las carreteras de México habían neutralizado esta trampa mortal con la última tecnología. Al entrar en zonas de riesgo de congelación crónica como puentes o entradas de túneles, ahora un sistema inteligente de sensores detectaba automáticamente la situación y activaba un sistema de aspersión de líquido anticongelante. La propia carretera regulaba la temperatura de su superficie. Y eso no era todo. En varios puntos de los tramos de riesgo se instalaron sensores meteorológicos con inteligencia artificial que analizaban en tiempo real la cantidad de nieve, la temperatura del firme e incluso la concentración de sal residual en la superficie. En el momento en que se detectaba el más mínimo riesgo de congelación, los aspersores automáticos instalados a los lados de la carretera rociaban mágicamente el líquido anticongelante de manera uniforme. Era un sistema de defensa contra accidentes perfecto y no tripulado, en el que cientos de kilómetros de carretera se protegían de la congelación solo con Big Data y sensores, sin intervención humana. Marco no pudo evitar soltar una risa seca de asombro al ver a los camiones mexicanos circular a 100 km por hora como si nada en medio de una ventisca nocturna. En Italia ya habría decenas de máquinas quitanieves paradas, convirtiendo la carretera en un aparcamiento gigante. Esta verdadera y sólida capacidad administrativa, que invierte sin reparos presupuestos astronómicos en dispositivos de seguridad para proteger la vida de sus ciudadanos, es algo que el mundo entero debe aprender de rodillas. Como ingeniero, Marco nunca había visto un sistema diseñado y mantenido con una consideración tan perfecta incluso para situaciones de desastre. Lo más sorprendente era que, a pesar de estar ya al más alto nivel mundial, en este mismo instante se estaban expandiendo por todo el país nuevas carreteras con las últimas tecnologías, como una telaraña. El pináculo de estas nuevas tecnologías era, sin duda, la tecnología de prevención de desastres en túneles subterráneos. Durante un viaje por una zona montañosa, tuvo que atravesar un largo túnel de varios kilómetros. 11 kilómetros. Es fácil que ocurran accidentes graves por claustrofobia o somnolencia extrema. ¿Cómo diablos diseñaron este túnel interminable? Sin embargo, en el momento en que entró en el túnel, se arrepintió profundamente de sus prejuicios. El túnel no era una línea recta que indujera al sueño, sino que estaba diseñado con suaves curvas en S para que la vista del conductor no se volviera monótona. Al obligar al conductor a maniobrar inconscientemente el volante, se bloqueaba de raíz la posibilidad de quedarse dormido. Además, mientras conducía por el oscuro interior del túnel, un paisaje fantástico se desplegó ante sus ojos. En el techo se proyectaban cielos azules con nubes flotando, y luces de colores mostraban hologramas gigantes de águilas volando sobre cañones o paisajes de campos de agaves. Era una ilusión onírica, como si estuviera conduciendo por una galería de arte subterránea de una ciudad futurista. Además, a intervalos regulares, se emitían sonidos de sirenas de patrullas o el sonido del canto de un quetzal, estimulando constantemente las ondas cerebrales del conductor para ahuyentar el sueño. La tecnología de excavación para abrir el túnel es asombrosa, pero diseñar y aliviar perfectamente la sensación de aislamiento psicológico que siente un conductor en ese largo y oscuro tubo de hormigón es de otro nivel. El sistema de prevención de desastres era aún más avanzado. Cientos de cámaras de CCTV inteligentes en el interior del túnel detectaban instantáneamente cualquier conducción anómala o detención de un vehículo y enviaban las imágenes al centro de control. En caso de un gran incendio, un sistema de rociadores de agua a alta presión se activaba de inmediato para sofocar las llamas, y potentes ventiladores extraían los gases tóxicos al exterior. Desde la prevención de accidentes hasta la evacuación, todos los escenarios de seguridad imaginables por el ser humano estaban perfectamente codificados en esta cueva de hormigón. ¿Hasta dónde piensa correr este país hacia el futuro? Su exploración de las carreteras de México se había convertido ya en una reverencia casi religiosa. Cuando se detuvo por primera vez en un área de servicio en la autopista, Marco no podía creer lo que veía. Dentro de un edificio moderno, grande y vistoso, había decenas de restaurantes que parecían haber trasplantado por completo el patio de comidas de un famoso centro comercial. Saboreando platos elaborados con los mejores productos locales de la región, sentado en una terraza mientras contemplaba el majestuoso paisaje natural, se dio cuenta de que este lugar era mucho más que un simple área de descanso. Era un completo espacio cultural, pero lo que lo dejó al borde del desmayo fue, nada menos, que el estado de los baños. El suelo de mármol pulido brillaba como un espejo. No se veía ni una mota de basura, y en lugar del desagradable olor característico de los baños, el espacio estaba impregnado de un aroma delicado y lujoso, con música clásica de fondo. Era,
literalmente, de otra dimensión comparado con los baños de las autopistas europeas llenos de suciedad y olores terribles. Y al ver el enorme monitor inteligente instalado en la entrada de los baños, se quedó petrificado. El monitor mostraba en tiempo real mediante sensores en cada uno de los cubículos cuáles estaban libres y cuáles ocupados. Esto es una locura, increíble. Marcos se quedó helado en el sitio. Estuvo a punto de llorar de emoción ante este sistema asombroso que permitía conocer de antemano la congestión de los baños y calcular el tiempo de espera para los usuarios. ¿Hasta qué punto han evolucionado los mexicanos en su consideración por los demás? Sorprendentemente, se enteró de que los baños de las autopistas de México no siempre habían sido tan maravillosos. Hubo una época en la que las tres plagas mal olor, oscuridad y suciedad eran la norma. Pero los responsables, considerando esto una vergüenza nacional, se propusieron 4 grandes objetivos: luminoso, limpio, cómodo y atractivo para volver. Invirtieron un presupuesto astronómico y llevaron a cabo una gran revolución en los baños. El resultado fue este producto, un acto fisiológico absolutamente ineludible en la vida humana, especialmente en el espacio cerrado de una autopista donde no hay escapatoria. Un sistema nacional que trata incluso este fenómeno con la máxima dignidad y comodidad. Los mexicanos no se limitaron a pavimentar un camino de asfalto. Diseñaron hasta la dignidad de las personas que transitan por él. Marco lo comprendió profundamente. Cuanto más exploraba el área de servicio, más sorpresas encontraba. Para los perros estresados por los largos viajes en coche, había un dog park de césped natural donde podían correr libremente sin correa. Para los camioneros de larga distancia, había salas de descanso y duchas gratuitas. E incluso, en un área de servicio, había una espectacular tirolesa. Un día, Marco visitó un área de servicio con una vista frontal impresionante del volcán Popocatépetl. Sentado en un asiento junto a la ventana panorámica de cristal, mientras se llevaba a la boca un plato de mole poblano caliente, sintió la fantasía de haber entrado en el centro de un paisaje épico. En el aire claro y frío del invierno, la cumbre del imponente volcán, cubierta de nieve, brillaba dorada bajo el sol de la mañana. El aroma profundo y complejo del mole que se elevaba del plato le acariciaba la nariz. Este ya no es un lugar al que te detienes de camino a tu destino. El propio proceso de viajar es un viaje perfecto. Marco dejó los cubiertos y contempló la imponente montaña durante un rato. Los mexicanos no se contentaron con abrir caminos. Habían hechizado el espacio para que las personas que los transitan pudieran sanar completamente las preocupaciones de su vida diaria, sentir la naturaleza exterior con los 5 sentidos y pasar los momentos más felices. Esta consideración extrema se desbordaba en cada rincón del área de servicio. Fascinado por esta increíble comodidad, Marco comenzó a recorrer las áreas de servicio de las autopistas de todo el país en su coche de alquiler. Saborear la exquisita gastronomía elaborada con productos locales de cada región y disfrutar de la maravillosa naturaleza. No era un medio de transporte. Se convirtió en una de las páginas más brillantes de su vida. Una filosofía inimaginable en mi Europa natal. Mis arrogantes valores, que creían que bastaba con autopistas gratuitas y un área de descanso mínima con máquinas expendedoras, han sido completamente destrozados en México. La carretera no es solo un medio de transporte, es una gran infraestructura de bienestar que determina la calidad de vida de la nación. A medida que el viaje se alargaba, las tecnologías de vanguardia ocultas en las autopistas de México seguían revelándose. Había una razón por la que el interior del coche era tan silencioso como una biblioteca incluso a más de 100 km por hora. Se debía a la tecnología de pavimentación fonoabsorbente y drenante aplicada a la superficie de la carretera. A diferencia del asfalto convencional, esta tecnología creaba innumerables poros microscópicos en la superficie, que absorbían el sonido de la explosión y la fricción del aire generado entre el neumático y la carretera, eliminando drásticamente el ruido. Esto no es solo ingeniería civil, es una ingeniería acústica perfecta que calcula hasta la longitud de onda del sonido. Marco no pudo evitar su admiración. El ruido que emiten los coches es una contaminación acústica que causa un terrible sufrimiento a los residentes cercanos a la carretera. México había introducido activamente este método de pavimentación de vanguardia, asumiendo un coste enorme para tener en consideración a los residentes. El beneficio no era solo para los residentes. Los conductores que circulaban por la carretera también experimentaban una reducción drástica de las vibraciones y el ruido transmitidos a la carrocería, lo que permitía una conducción más cómoda.
La acumulación de fatiga por el ruido merma la concentración del conductor y conduce directamente a la somnolencia mortal y a los accidentes. Este perfeccionismo, que roza la obsesión, no solo protege al conductor que ha pagado, sino también los oídos de los residentes que viven al lado de la carretera. Marco sintió un shock, como si se hubiera electrocutado por la insondable profundidad de esta consideración. Pero la consideración de los diseñadores mexicanos no se detenía en la especie humana. Investigando, se encontró con el concepto de paso de fauna o puente ecológico. Para evitar que el ecosistema quedara dividido en dos por la enorme barrera de hormigón que es una autopista, habían construido cientos de puentes y túneles exclusivos para la fauna salvaje por encima y por debajo de las carreteras. Al ampliar una imagen satelital, vio claramente las pequeñas huellas de animales como coyotes y jaguares cerca de la entrada de un túnel estrecho y largo por el que un humano tendría que agacharse para pasar. Increíble. Debajo de un camino hecho para la comodidad de los humanos, ¿abren un camino para las bestias? Los mexicanos están dibujando sus planos de diseño considerando hasta los derechos a la vida de las criaturas que no pueden hablar. En ese momento, la imagen de su propio perro, que había muerto desangrado sobre el asfalto frío, cruzó su mente y lágrimas calientes brotaron de los ojos de Marco. Para el desarrollo de una nación, es un destino inevitable de la humanidad tener que abrir caminos cortando el vientre de la naturaleza. Pero los diseñadores de México habían aceptado gustosamente el coste adicional de miles de millones para suturar mínimamente las cicatrices de esa destrucción y preservar el hábitat de los animales que originalmente eran los dueños de esa tierra. En ningún país desarrollado de Europa, ni siquiera en la superpotencia Estados Unidos, había visto una infraestructura que buscara de manera tan profunda la coexistencia con la naturaleza. A diferencia de la arrogante filosofía occidental de que la carretera existe solo para el ser humano dominante, en el fondo de las carreteras de México estaba grabada en cada pilar de hormigón la profunda filosofía oriental de que el ser humano es, al fin y al cabo, una parte de la gran naturaleza y debe vivir en armonía con ella. La asombrosa armonía que sintió al ver la foto del distribuidor vial que cruzaba la sierra no era simplemente una decoración exterior, sino la gran filosofía de diseño misma de que el hormigón y el bosque coexisten compartiendo la misma sangre. Marco lo comprendió perfectamente. No es solo la armonía con el paisaje visible, es el resultado de haber impulsado sin concesiones la coexistencia con todas las pequeñas formas de vida que respiran en ese bosque. Susurró como si estuviera sollozando, apretándose el pecho. La tecnología de ingeniería para dominar terrenos extremos, el sistema de gestión para controlar el tráfico, los baños inteligentes y las instalaciones de bienestar de primer nivel, la ingeniería acústica que se preocupa por el prójimo y la filosofía ecológica que abraza incluso a la fauna salvaje. Todo esto no estaba fragmentado, sino que funcionaba engranado como un perfecto organismo único. A pesar de haber dedicado su vida a estudiar grandes obras arquitectónicas de todo el mundo, Marco nunca se había enfrentado a una infraestructura tan completa y sublime en su fusión de filosofías. Las autopistas de México no eran simplemente las arterias de la nación, eran la Biblia del futuro de la humanidad, mostrando cómo la tecnología, la naturaleza y el ser humano deben evolucionar en armonía. Después de eso, Marco pospuso su vuelo de regreso y recorrió todo México en coche de alquiler, tomando miles de fotos en cada lugar, abrumado por la emoción, hasta que el obturador de su cámara casi se rompió. Como ingeniero, sentía el deseo de poder tomar este sistema de carreteras perfecto y el aire que lo rodeaba y trasplantarlo directamente al corazón de su Italia natal. Finalmente, el día que tuvo que dejar México, antes de embarcar en el avión, Marco tomó una firme decisión. No puedo morir siendo el único que conoce esta experiencia milagrosa y fuera de lo común. Debo hacer que toda la humanidad conozca esta verdad. Tan pronto como regresó a Italia, Marco volcó en las redes sociales la enorme cantidad de fotos y la intensa experiencia que había documentado en México. El paisaje cyberpunk, donde conviven templos coloniales de siglos de historia junto a viaductos que atraviesan ejércitos de rascacielos de vanguardia. El asombroso distribuidor vial San Antonio, donde 6 carreteras se entrelazan en 4 niveles y se combinan con una terminal de autobuses subterránea. Los ríos de luz que adornan las calzadas de la capital. Y añadió una larga explicación, casi escupiendo las palabras, sobre los milagros de las áreas de servicio que había experimentado personalmente. Amigos, esto no es un parque temático ni un hotel de 5 estrellas. Son los baños de un área de descanso que se encuentra en cualquier autopista de peaje. La reacción fue literalmente una explosión nuclear.
Especialmente las fotos de los relucientes baños inteligentes con sensores en tiempo real y los parques para perros provocaron una avalancha de comentarios casi delirantes de los internautas europeos. ¡Dios mío! ¡Miren ese suelo impecable! Si se te cae la comida puedes recogerla y comértela. ¿Qué clase de obsesión por la limpieza tienen los mexicanos? Está más limpio que mi salón, claro. Como es una carretera de peaje, deben tener dinero de sobra y contratar a cientos de limpiadores. Pero hay que admitirlo, por mucho dinero que inviertas, si la conciencia cívica es basura, esa calidad es imposible. Definitivamente la conciencia cívica en México es de otro nivel. ¿Un monitor en la puerta del baño que te dice qué cubículo está libre? Eso no es ingeniería civil, es magia negra. Si la electricidad del baño es así, las estaciones y aeropuertos deben ser museos. La publicación de Marco, cargada de alma, se compartió decenas de miles, cientos de miles de veces, extendiéndose por toda Europa, hasta que finalmente un productor de la mayor radiotelevisión pública de Italia le solicitó una entrevista de urgencia. Basándonos en sus fotos y su experiencia, queremos producir un gran documental sobre por qué Italia, la cuna del Imperio Romano, debe aprender de las autopistas de México. Marco accedió gustosamente y proporcionó todo su material y entrevistas. Días después, el especial que se emitió comenzó destacando la épica y conmovedora historia de las carreteras de México, que comenzaron sobre las cenizas de revoluciones y crisis. El momento histórico en que, sin apenas equipamiento ni capital, con toda la nación empuñando picos y palas con su sangre y sudor para abrirse paso entre montañas en el siglo XX, y el milagro de un crecimiento acelerado que, en apenas medio siglo, cubrió todo el país con una red de carreteras de última tecnología, fue suficiente para poner la piel de gallina a los espectadores europeos. El programa analizó en profundidad el sistema IAVE, que dirige la logística con descuentos nocturnos, el mantenimiento de las carreteras casi impecable, y la filosofía detrás de los puentes ecológicos para la fauna, desglosando por qué las autopistas de México no tuvieron más remedio que evolucionar hasta convertirse en las mejores del mundo. Inmediatamente después de la emisión, la reacción de los internautas de todo el mundo fue como un horno al rojo vivo. Incluso los ciudadanos de países considerados del primer mundo inclinaron la cabeza ante el sistema mexicano y enviaron sus alabanzas. Cuando fui de mochilero a México, casi me desmayo al no ver basura tirada en la calle. Pero que hasta los baños de una autopista en medio de la montaña se gestionen con ese nivel de pulcritud. ¿Hasta qué punto son limpios los mexicanos? En mi país, si tuvieran que pagar peaje por las carreteras, habría una resistencia tremenda. Pero si pienso en nuestras carreteras europeas llenas de baches que revientan los neumáticos, es 1000 veces más correcto pagar un precio justo y tener garantizada una seguridad y un servicio perfectos. México es un país temible que ha tomado la decisión más racional y precisa a nivel nacional. Que el IAVE, que permite pagar sin detener el coche, sea el estándar. No tienes que sacar dinero y que el coche de atrás te toque el claxon, ni perder tiempo en atascos en las casetas. Y además, si las áreas de servicio son como parques de atracciones, ¿qué lugar tan espectacular e interesante debe ser México cada día? Esa estructura del distribuidor vial de 6 niveles es una auténtica obra de arte. Si lo viera con mis propios ojos, creo que me sentiría abrumado por su aura imponente. Solo por conducir en esa carretera milagrosa, estas vacaciones iré a México sin falta. Viendo la avalancha de comentarios llenos de elogios y reverencia de todo el mundo, Marco lloró de alegría, con el pecho henchido, al saber que había compartido plenamente con personas de todo el mundo la tremenda emoción e impacto que había sentido. En este mismo instante, sobre esa gran infraestructura que los mexicanos de hoy utilizan con una naturalidad asombrosa, que soporta los desplazamientos diarios y mueve sin un ápice de error la logística, el torrente sanguíneo de la economía nacional, se siguen superponiendo tecnologías de vanguardia que desafían la imaginación. El IAVE sin barreras y los distribuidores inteligentes se extienden por todo el país, y las carreteras de México, con el motor de la evolución encendido, siguen acelerando hacia el futuro. En la cima de esta abrumadora evolución se encuentran los sistemas inteligentes de transporte de próxima generación, conocidos como CETS, y la introducción a gran escala de telepeajes inteligentes completamente automatizados. Marco leyó el plan maestro futuro presentado por Capufe. Esto ya no significa que la carretera sea simplemente un suelo de hormigón que soporta los coches, sino que la propia infraestructura vial evolucionará para convertirse en un organismo con un cerebro de IA gigante.
Las estaciones base de comunicación de ultra alta velocidad y los sensores instalados sin fisuras en cada punto de la carretera intercambiarán enormes cantidades de datos de tráfico en unidades de 0.01 segundos con todos los vehículos en circulación. Supongamos que ocurre un accidente en cadena a 2 kilómetros de tu coche, tras una curva cerrada. Antes, tendrías que ver el accidente con tus propios ojos y frenar bruscamente, pero la carretera inteligente de México, en el momento en que detecta la situación del accidente, emite una potente señal de advertencia a la navegación y al panel de instrumentos de todos los vehículos que vienen detrás. Además, si una ambulancia o un camión de bomberos sale de emergencia, el propio sistema de carreteras coordinará los semáforos y creará un carril de acceso sin paradas exclusivo para la ambulancia, como si fuera el milagro de Moisés. Incluso en condiciones climáticas terribles con visibilidad casi nula por lluvia o niebla, la carretera informará al vehículo de la ubicación precisa de peatones invisibles u objetos caídos. Superando con creces el nivel de inteligencia de los coches, todo el ecosistema de la carretera se convertirá en una IA gigante, controlando millones de vehículos como si fuera una orquesta sinfónica perfecta. La tecnología de telepeaje inteligente, que va más allá del IAVE, pretende eliminar para siempre de la carretera la estructura física de la caseta de peaje. Con que el vehículo pase como una flecha bajo una cámara, la matrícula se reconoce y el peaje se cobra automáticamente, eliminando por completo los cuellos de botella. Cuando llegue la era de la conducción autónoma total, el factor de éxito más absoluto no será el automóvil, sino la carretera inteligente y controlada que lo envuelve. México, antes que cualquier otro país desarrollado del mundo, está logrando la ciberevolución de sus carreteras y presentando al mundo la respuesta más perfecta al futuro mercado de la movilidad humana. El beneficio nacional que aporta esta red vascular meticulosamente gestionada es incalculable. Por supuesto, es cierto que para abrir las carreteras hubo sacrificios dolorosos, como tener que talar bosques que habían echado raíces durante miles de años y cortar las laderas de las montañas. Pero precisamente por eso, la cálida filosofía propia de México de buscar la coexistencia con la naturaleza construyendo puentes para las bestias y barreras acústicas es un gran legado que nunca debe detenerse. Lo que Marco descubrió en México no fue simplemente un suelo de asfalto bien pavimentado con una gran inversión de dinero. Fue un microcosmos de la utopía definitiva hacia la que debe avanzar la humanidad, donde el ser humano y la naturaleza, el pasado milenario y el futuro de vanguardia, y la funcionalidad extrema y la belleza estética resuenan en una armonía perfecta. Esta carretera familiar por la que conducimos a diario no es solo asfalto liso. Es el producto de la lucha feroz de nuestros antepasados que derramaron su sangre y sudor para levantar una patria postrada. Es el brillante presente de México que el mundo envidia con la boca abierta, y es la brújula hacia un futuro sabio que avanza en coexistencia con la naturaleza. En ese distribuidor vial que hoy has pasado sin pensar, en un cubículo del baño de un área de servicio, vive y respira el gran orgullo de México, que es capaz de amasar con calidez incluso el frío hormigón. Que sobre este camino perfecto, que el mundo contempla con reverencia, su viaje de hoy sea seguro y lleno de orgullo.